nombre es Rodolfo Benítez y soy coordinador de proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta noche continuamos con el curso para parlamentarias del Bicentenario, El Poder de Nuestra Representación, organizados por el PNUD en alianza con ONU Mujeres, el Jurado Nacional de Elecciones y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nuestra octava sesión del curso trata sobre comunicación política efectiva para la labor parlamentaria a cargo de nuestros docentes, la doctora Virginia García y el doctor Orlando de Adamo, a quienes presentaré brevemente. La señora Virginia García es doctora en psicología, especializada en el asesoramiento en comunicación, liderazgo y desarrollo estratégico de carrera para mujeres. Es además consultora, speaker e investigadora. La doctora García ha desarrollado más de 80 consultorías en 18 países de América y Europa para el PNUD, ONU Mujeres, OEA, IDEA Internacional, AICID, USAID, NIMT, NDI y otros organismos internacionales y multilaterales, así como más de 70 entrenamientos y talleres para más de 3.500 mujeres de América Latina y los Estados Unidos, muchas de las cuales han alcanzado altos perfiles públicos. Es también responsable del diseño de redes de mentoría para mujeres. La doctora García ha sido premiada por la Academia de Washington de Artes y Ciencia Política en la categoría de Mujeres Influyentes de la Comunicación Política. Asimismo, cuenta con una trayectoria profesional declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la República de Argentina. Es también autora de 11 libros, el más reciente, ¿Quién teme el poder de las mujeres? Bailar hacia atrás con tacones altos, que ha sido traducido al inglés. Finalmente, la doctora García es profesora de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Complutense de Madrid, el máster en asesoramiento de imagen y consultoría política en España y en la Universidad Externado de Colombia. Es profesora de campañas electorales, propaganda y opinión pública de la Universidad de Buenos Aires y de Psicología Política y Liderazgo. Por su parte, el señor Orlando de Adamo es director de consultora de comunicación estratégica y opinión pública. Es además asesor de diversos organismos gubernamentales en Argentina y coach en comunicación y liderazgo. Ha sido consultor en campañas electorales en Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, República Dominicana y El Salvador, entre otros. Ha realizado consultorías para IDEA Internacional, NDI, NIMD, PNUD, ONU Mujeres. El señor de Adamo ha sido reconocido en el 2019 como uno de los 100 profesionales más influyentes de la política por la revista Washington Compol y premiado por la Academia de Washington de Artes y Ciencia Política en la categoría Mérito a la Excelencia en la Enseñanza en el año 2019. Es además director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y profesor de la Universidad de Buenos Aires, entre otras universidades de Argentina, España y Colombia. El doctor de Adamo ha publicado 10 libros y más de 60 artículos de comunicación política y liderazgo. Sin más preámbulo, doy pase al doctor de Adamo para que dé inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tener la oportunidad de estar otra vez en Perú, donde he estado virtualmente, pandemia de por medio, varias veces en los últimos meses. Tengo mucho la posibilidad de comer comida peruana en Perú, pero bueno, habrá que ser paciente y esperar que algún día todo esto termine. Agradecer al Jurado Nacional de Elecciones, que como tantas veces, y PNUD y AECID han confiado, y ONU Mujeres han confiado en tanto en lo que pueda hacer Virginia como lo que pueda hacer yo, en esta tarea de comunicación y liderazgo. Y hoy a mí me toca en particular hablar de un tema que tiene que ver con la organización de los grupos de trabajo, que implica cuestiones vinculadas al liderazgo, a la toma de decisión y a la organización de los equipos para hacer política, esa tarea tan difícil a veces para todos nosotros. Así que, sin más, voy a pasar a compartir, espero que si no se ve bien, alguien me lo advierta, el PowerPoint que tenemos para hoy, para que podamos seguir la presentación. ¿Se encuentra todo en orden? ¿Se ve bien? Sí. Gracias. Bien. El otro día una persona me decía que para conformar su equipo de trabajo, acababa de ser electo en un cargo en Latinoamérica, me decía, había pensado en las mejores cabezas para los temas que tenía que afrontar. Así me lo dijo.
Y yo me permití, es el trabajo de los consultores en buena medida, hacerles solamente un llamado de atención, decirle, no basta con elegir las mejores cabezas, sino aquellas que se coordinen de la mejor manera y en las cuales tu liderazgo pueda potenciar a cada una de ellas para que realmente las decisiones estén enriquecidas por el grupo y no empobrecidas por el grupo. Y es cierto que a muchos de nosotros nos resulta casi común de toda la vida escuchar decir dos cabezas piensan mejor que una, lo comparto, es una decisión que vamos a ver entre todos, y es cierto que funciona así. Pero el problema es que a veces esos grupos terminan consensuando decisiones equivocadas. ¿Cómo puede pasar? Bueno, está llena de historia política, empresarial, militar, diría yo, de decisiones tomadas en base a criterios erróneos que vistos luego en perspectiva uno dice, pero ¿cómo a esta gente le puede haber ocurrido hacer algo así? Si es un grupo de personas calificadas, si es un grupo de personas que conoce de lo que está haciendo. Bueno, hoy vamos a tratar de entender, y vuelvo sobre algo que dije hace unos minutos, en la política esto tiene un énfasis muy importante. Vamos a tratar de entender por qué a veces armamos estos grupos y estos grupos no terminan funcionando como decimos o como pretendíamos, y cómo esto tiene un efecto muy negativo en la calidad de las decisiones que tomamos. No hay nada peor, por eso lo elegí para el título, que consensuar decisiones equivocadas. Que todos estemos convencidos que aquello que vamos a hacer es lo correcto, cuando claramente es lo incorrecto. Si esto no hubiera pasado nunca, si fuera una excepción, no estaríamos teniendo esta charla. Pero créanme, desde hace muchísimos años que se trabaja en aquellos que nos dedicamos, sobre todo a la consultoría en comunicación y liderazgo, porque liderar es comunicar de alguna manera, estamos trabajando, tratando de esclarecer los procedimientos para que esto no suceda. Les decía hace un minuto que una de las preguntas que habitualmente nos hacemos es, porque viene de lo que hemos aprendido desde niños, dos cabezas piensan mejor que una. Yo les preguntaría a ustedes, sí, puede ser. 6 cabezas, 6 personas opinando, dando sus puntos de vista, quizás desde distintos ángulos, con distintos antecedentes. ¿Es una buena idea? ¿Es una buena idea? Puede serlo y no serlo. Ya vamos a ver por qué. En principio, si los humanos, si las personas, cuando conformamos equipos fuéramos absolutamente racionales, y como siempre digo, los humanos somos personas emocionales que de vez en cuando controlamos nuestras emociones racionalmente, pero no somos predominantemente racionales. Todos sabemos que hacemos muchísimas cosas que si las pensáramos 2 veces no las haríamos, y sin embargo las hacemos. Y en esos grupos de élite esto pasa. Por otro lado, no hay ningún fenómeno de toma de decisión grupal que no pueda dejar de ser señalado como un fenómeno donde el liderazgo cumpla un papel importante. Los líderes no siempre benefician las decisiones de un grupo. Me acabo de adelantar a la respuesta que a lo mejor ustedes estaban pensando. Muchas veces sí, muchas veces no. Los líderes pueden entorpecer las decisiones de un grupo, y esto es algo que vamos a ver muy específicamente hoy. Los grupos exitosos garantizan decisiones exitosas. Uno está tentado de decir, pero ¿qué más puedo pretender que unirme a un grupo exitoso, que pedir el asesoramiento de un grupo exitoso? Ellos saben del éxito, pero el éxito es una trampa. Los éxitos anteriores en la complejidad de las decisiones políticas de ninguna manera garantizan los éxitos futuros. Y si me permiten, esto es algo que surge de mi experiencia de consultor en comunicación y liderazgo, la verdad es que muchas veces empiezan a transformarse en una hipoteca para el futuro. Muchas veces uno ve en política que se dicen cosas como, esto yo ya lo probé antes y me anduvo bien, ahora lo voy a repetir. Lamentablemente, hay pocas situaciones políticas que se parezcan tanto la una a la otra como para repetir ciegamente una receta. Se puede repetir, no digo que no, pero no ciegamente. ¿Los grupos exitosos toman más riesgos y descuidan amenazas? Absolutamente sí. Las personas que han tenido éxito confían a veces en demasía en su experiencia anterior, en su capacidad para resolver problemas, en lo bien que les ha ido,
y empiezan a descuidarse de las potenciales amenazas del contexto en el cual están tomando decisiones. No siempre es una buena idea la tentación de reproducir en el futuro estrategias que nos hemos tenido en cuenta, que nos han resultado exitosos anteriormente. Porque lo que sucede es que generalmente en los procesos de toma de decisión aparecen amenazas. ¿Quién se hubiera imaginado, para hacerlo simple, hace 2 años que íbamos a tener esta crisis del COVID y lo que iba a significar en términos de amenazas para la sociedad? Y no hablo solamente por las muertes de las personas, sino por las crisis de sistemas políticos, de sistemas sanitarios, de provisión de vacunas. No había solución anterior que pudiera servir. La alta cohesión grupal es siempre una aliada a la calidad del proceso de toma de decisión. No siempre. Un grupo unido es un grupo valioso. Un grupo encerrado en sí mismo, que es una variante de estar altamente cohesionado, no es algo que podamos valorar positivamente. Esos grupos que se encierran en sí mismos tienen una tendencia a no escuchar a voces que desde afuera les puede estar señalando que algo no se está haciendo del todo bien, que han descuidado algún aspecto, que tendrían que tener en cuenta alguna otra situación. Por lo tanto, no es necesariamente bueno que un grupo tenga una alta cohesión. Una buena cohesión grupal, sí. Un aislamiento del grupo porque se considera autosuficiente para enfrentar todas las situaciones, para tomar decisiones, no. En los grupos, más allá de las consignas dadas, que son siempre las mismas, que todos opinamos, que todos participamos, ¿la gente participa de manera democrática o siguen rigiendo asimetrías jerárquicas? Uno racionalmente puede decir que si se da una consigna, todos la van a respetar, y es posible que sí la respeten en lo formal. Pero la verdad es que las asimetrías jerárquicas en un grupo siguen incidiendo, aunque se haya abierto el juego a la libre discusión de ideas. Y por último, las personas no siempre dicen en grupo lo que piensan. Todos nosotros lo sabemos por nuestra experiencia personal, sobre nosotros mismos y habiendo visto a otras personas. Las vemos dentro de un grupo y nos parecen una cosa, las conocemos individualmente y nos parecen otra. En un grupo donde hay que tomar decisiones complejas, donde hay asimetrías de liderazgo, es muy probable que haya personas que no expresen realmente lo que piensan y que esto signifique el empobrecimiento de la información que va a disponer el grupo para tomar una decisión. Por lo tanto, si pudiéramos hacer un listado de lo que vamos a llamar alarmas tempranas, las primeras señales de que en nuestro grupo algo no estaría andando del todo bien. Grupos altamente cohesionados, lo que veníamos desarrollando. Grupos que, por lo tanto, se aíslan de experiencias externas. Que están convencidos que no necesitan de ninguna opinión ni de ninguna aparición de alguien que no formaba parte del grupo hasta ese momento para tomar una decisión. Que los que estamos somos los que resolvemos. Y un tema de liderazgo muy importante. Los líderes ultradirectivos, los excesivamente autoritarios y los líderes carismáticos son un arma de doble filo. Indudablemente un liderazgo carismático motiva a la gente, pero también un liderazgo carismático baja la posibilidad de desafiar las ideas del líder. Ni que hablar con un liderazgo autoritario, que por definición no va a ser muy proclive a escuchar opiniones que lo contradigan. Por lo tanto, empezamos a tener varios elementos. Grupos altamente cohesionados, grupos que se aíslan de experiencias internas, grupos dirigidos por líderes autoritarios o carismáticos, nos empiezan a ir conformando un color amarillo de alarma cada vez más grande. La carencia de procedimientos metódicos de control de calidad del proceso decisorio. Esto que puede sonar muy complejo es, ¿realmente chequeamos las cosas que hacemos o nos confiamos en que los hicimos así de toda la vida y siempre funcionó bien? Miren, todos nosotros, bueno, ahora quizás no tanto, hemos viajado en avión. Y si ustedes subieran y se pudieran quedar al lado del piloto en el momento que va a despegar, aunque sea el mismo piloto que acaba de traer ese avión desde un lugar que está a 300 kilómetros de distancia, lo único que tenga que hacer es llevarlo de vuelta, aunque sea ese mismo piloto que hace 40 minutos chequeó todos los controles del avión y todas las alarmas del avión, volver a hacer. Y
para los que no nos gusta demasiado viajar en avión, es una tranquilidad. Lo vuelven a hacer, vuelven a usar su checklist y mirar punto por punto si todo funciona como tiene que funcionar. Muchos grupos confiados en esos éxitos anteriores de los que hablábamos van volviéndose desprolijos. Su exceso de confianza los hace que digan, no, no importa, esto va a salir bien porque estamos nosotros para que salga bien. La presencia de un estrés alto y de amenazas externas. La constante de la política. El estrés porque se acaban los tiempos, porque vienen las elecciones, o porque hay que votar esta ley, o porque hay que tomar esta decisión, o porque tengo que llegar a tiempo para presentar esto. El estrés es un muy mal socio de la calidad de los procesos de toma de decisión. Hace que más pasos se salteen con tal de cumplir, con tal de tener el proyecto que queríamos, con tal de lograr la votación que deseábamos. Y hablar de amenazas externas en la política es lo natural. Son grupos que rivalizan entre sí por el poder, algunos más civilizadamente que otros, pero lo cierto es que las amenazas externas son presentes. Con lo cual les quiero decir que estos equipos de trabajo que formamos alrededor de los políticos, que son los gabinetes para la toma de decisiones, están fuertemente expuestos a cometer errores en el proceso de toma de decisión. Más allá de la calidad de cada uno de los miembros. Quiero subrayar esto. Porque si esto se tratara en que están mal elegidos los miembros, no necesitan un consultor internacional para que se los resuelva. Hay que elegir bien a los miembros del equipo y esto va a funcionar. No es tan sencillo como eso. Fuerte presión a la búsqueda del consenso grupal. Una tremenda trampa. Si ustedes me preguntan, ¿es lo ideal consensuar las decisiones dentro de un grupo? Desde ya. Pero desde ya les digo, no siempre se puede. ¿Es lo ideal que el grupo sienta que todos forman parte del proyecto y han dado su acuerdo? Es lo ideal. No siempre se puede tampoco. Y por último, ¿está bien forzar al consenso? Que la gente se sienta presionada para consensuar el apoyo o el rechazo a una determinada medida o proyecto. No, eso está mal. Forzar el consenso solo va a llevar a que se empobrezca el proceso de toma de decisión grupal. Y esto nos lleva a la detección de los síntomas del groupthink o pensamiento grupal, que es un concepto clásico para entender los procesos de toma de decisión grupales. Está estudiado desde hace muchísimos años y la verdad es que sigue siendo enormemente eficaz, más aún en la política. Les voy a dar, solo para empezar, algunos ejemplos y para que entremos un poco en clima de que esto no es una cosa rara, que dejó de pasar, que pasó alguna vez, y que con que yo ajuste 2 o 3 cosas lo voy a resolver y no va a volver a pasar. Esto es un riesgo permanente. Y así como uno podría decir hoy en día, lamentablemente, volviendo a la pandemia, que si uno no está vacunado, que si uno anda sin barbijo, que si uno tiene más de 80 años, que si uno anda dándose besos y abrazos todo el tiempo con la gente por la calle, bueno, serían todas las alarmas que vimos antes. Ahora vamos a ver los síntomas de si hay COVID, vamos a ver los síntomas de si hay groupthink. Y les iba a mencionar algunas anécdotas sobre las cuales se construyó este concepto para analizar la dinámica de toma de decisiones de los grupos políticos, que tienen que ver muchas de ellas con operaciones militares, como la famosa invasión a Bahía de Cochinos, auspiciada por Estados Unidos a un grupo de disidentes cubanos desde Miami. Operación peor pensada que esa no debe haber habido. Les doy algunas anécdotas para poner un poco de, si se quiere, de humor a esto. El lugar donde decidieron desembarcar los disidentes cubanos para hacer una contrarrevolución a Fidel Castro y derrocarlo, era el lugar donde se había criado de adolescente. Fidel Castro, no había lugar de Cuba que conociera mejor. Tenía que haber cobertura aérea para la operación de desembarco. Esta cobertura aérea encubiertamente era hecha por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y los aviones salían de bases que estaban en distintos usos horarios y nadie se ocupó de confirmar de qué uso horario estaban hablando, por lo tanto tuvieron 1 hora de discrepancia en el punto de encuentro. En una operación de tipo militar es casi la diferencia entre que algo salga muy mal, como va a salir, como salió la invasión en Bahía de Cochinos, y algo salga bien. Las fuerzas en pugna eran 1.500 aproximadamente, disidentes cubanos entrenados en Estados Unidos durante 3 meses
contra el ejército regular cubano, 100.000 soldados. Difícil, difícil. Y a alguien se le ocurrió que esto era una buena idea. Este es el punto. El despegue del Challenger, muchos de ustedes se deben acordar, el despegue de esos transbordadores espaciales, de los cuales creo que construyeron 6 y tuvieron accidentes 4, la nave más peligrosa construida por la especie humana, por suerte, habitualmente no llevaba pasajeros, pero los llevó, llenos de advertencias de que podía salir mal. El caso del Challenger tuvieron todas las advertencias habidas y por haber, pero ellos lo que pensaron en la NASA, subrayo en la NASA, era que si habían podido poner hombres en la Luna, y en algún caso, todos recordarán Apolo 13, recuperar a una nave que tuvo inconvenientes en el camino, esto de llevar una nave solamente a orbitar alrededor de la Tierra era de los inicios de la conquista del espacio, y que básicamente era un tema muy fácil. Por lo tanto, no chequearon todo lo que tenían que chequear, y a los 9 segundos del despegue el Challenger explotó. Explotó por lo que pensaban que podía explotar, que era la calidad de los ductos que llevaban el combustible. Bien, hablamos antes de señales amarillas, ahora vienen las señales rojas. Cuando un grupo se siente invulnerable, por eso el peligro de ese impostor que es el éxito. Cuando un grupo se siente invulnerable, cuando un grupo siente que sus decisiones siempre han sido acertadas, que tiene perfecto control de toda la situación, es cuando un grupo se empieza a volver vulnerable. Una de las capacidades que tiene que tener el grupo que haga el análisis de las decisiones políticas que vamos a tomar es siempre pensar dónde está nuestro lado frágil, cuál es nuestra debilidad, en qué podemos estar equivocando, qué estamos subestimando. Casi de sentido común. Pero como decía un profesor que tuve en la universidad, se imaginan que hace muchos años, el sentido común es el menos común de los sentidos, y en estos grupos casi desaparece. Empecemos a sumar cosas. Estrés, presión para resolver los problemas de manera perentoria, líderes autoritarios son muy carismáticos, porque el autoritario da miedo, pero el carismático nadie lo desafía porque se supone que es la persona idealizada que sabe de todo. La sensación de que no nos podemos equivocar. Ustedes me dicen, ¿pero algo así pasó? Bueno, esto es Bahía de Cochinos. Estuvieron meses planificando llevar 1.500 personas entrenadas durante 3 meses a enfrentar al ejército regular cubano de más de 100.000 soldados que encima estaba en su territorio, cual hace siempre una operación militar mucho más compleja. No es el único caso de desastre militar que se conoce, ni de desastre político. En el momento de mayor fama y de mayor imagen positiva, el entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi, que ahora es un personaje, siendo una persona muy joven y capaz, porque está la trampa, vuelvo a repetir, en la política italiana, ahora es un personaje secundario. Matteo Renzi no tuvo mejor idea que llamar a un plebiscito para modificar la Constitución italiana. La verdad, y esto es casi un mensaje de consultoría para todos los políticos, uno tiene que tener muy en claro las cosas que más le preocupan a la gente en cada momento. Porque si bien todos podemos acordar en que las constituciones, como está sucediendo en Chile, pero claro, en un contexto muy diferente, son algo fundamental para el funcionamiento de los países, si ustedes hacen cualquier encuesta y le preguntan a la gente y hacen el listado de las cosas que más les preocupen, a ver si encuentran en algún lugar la reforma de la política. Y este joven, capaz político italiano, convencido de que lo asistía a la excelente imagen que tenía y su buena gestión, se le ocurrió hacer esto, perdió la votación. Una votación que nadie le pidió. Él solo se metió ahí, la perdió, y luego tuvo una moción de confianza que pierde en el Parlamento italiano, tuvo que llamar a elecciones, la perdió, y ahora ya hace mucho tiempo que juega un rol, digamos, colateral en la política italiana. Segundo tema, la moral nos asiste. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos haciendo tiene una razón moral que va por encima de lo político, de lo estratégico y de lo posible. Podría pensar a veces que, dando el ejemplo de lo de Cuba, una de las cosas que sostenían los tomadores de decisiones norteamericanos en aquel momento era que en el medio del mundo bipolar, la cruzada por recuperar Cuba, una amenaza a los intereses americanos,
en su puerta de atrás, en su backyard, en su patio trasero, era algo que tenían que resolver en su lucha contra el comunismo. Y a lo mejor ellos pensaban que esa era una buena razón, pero eso no alcanza para tomar una decisión. Atención con esto, que en política más de una vez aparecieron unos ruidos que supongo que es que alguien se le abrió el micrófono, y lo creo que no soy yo. Bien, voy a tratar de seguir si los ruidos me lo permiten. Cuidado con esto, ¿no? Uno puede estar muy enamorado de una idea, pero a lo mejor no es el momento. Y proponer un proyecto, por más bueno que sea, fuera del timing adecuado, es gastar capital político y gastar el proyecto, que después puede ser muy difícil poder plantear. La autocensura. Yo les decía hace un rato que no todas las personas en grupo opinan de la misma manera que cuando están solas. Es decir, que en un grupo hay personas que tratan de sintonizar. A veces sintonizar con el líder, a veces sintonizar con el resto. No todos son desafiantes. Existen las personas desafiantes. Esas son las que nos sirven en un grupo, al revés de lo que se suele pensar muchas veces. Aquel que dice, yo no sé si estoy de acuerdo con esto, porque me parece que nos estamos olvidando de esto otro. El que no nos sirve, o la que no nos sirve, es la que se autocensure y diga, no, yo mejor de esto no voy a opinar, porque creo que todos ellos están de acuerdo, y va a parecer ridículo, va a parecer desubicado. En el caso del Challenger, el ingeniero jefe de mantenimiento recientemente designado en la NASA, siempre se opuso a que la fecha del despegue del Challenger fuera la que finalmente fue, porque consideraba que había que hacer chequeos en todos los conductos que acababan de instalar, que eran nuevos, porque era un nuevo proveedor, en la nave, porque no habían tenido la prueba suficiente. Esos tubos se habían comprado a un proveedor que vendía más barato. Esas cosas que a veces nos pasan en LATAM y que finalmente veo que en todo lado pueden pasar. Por una cuestión de costos, un presupuesto gigantesco, que a veces resulta difícil sostener, y ellos decidieron abaratarlo, y este señor, como un buen tino, se opuso. Pero insistió hasta que alguien le dijo, mire, si usted sigue insistiendo va a tener que hacerse cargo del costo de la demora en el lanzamiento, que además va a ser por televisión. Y allí decidió autocensurarse. No sirve, todos deben opinar. Estereotipos sobre rivales. Miren, en la política esto yo lo veo, casi les diría en todos los países. No puedo imaginarme haber tenido alguna vez una conversación con algún político o política en algún país de Latinoamérica y no escuchar algún tipo de descrédito respecto de un competidor. Siempre me acuerdo en un país del Caribe, en el cual hemos trabajado, estoy tratando de hacerlo borroso, en una campaña electoral presidencial, que cuando yo veo quiénes son los candidatos, yo llego, soy un consultor extranjero, tengo que enterarme cómo funciona la política local, que a la que conocía relativamente poco. Hay países más cercanos, donde uno, Perú, por ejemplo, donde uno tiene, desde donde vive, una perspectiva más precisa. Aún así uno siempre tiene que informarse localmente, y me dicen, estos son los candidatos, y me ocupo de hacer un seguimiento. Encontré a un señor, y me impresionó el señor, me impresionó lo bien preparado que estaba, me impresionó que claramente tenía un equipo de comunicación que sabía lo que hacía, me impresionó el hecho de que, en mi opinión en aquel momento, que esta persona no estaba preparándose solo para esta elección, que estaba tratando de poner piso para esta elección para usarlo más adelante. Cuando yo comento en la reunión de trabajo con otra gente, para él evidentemente, yo no trabajaba para él, digo, todo esto, miren, envía fulano de tal me pareció esto, lo otro, y la verdad, no. ¿Quién no? Es un niño de su padre, está ahí porque le financian la campaña. Yo no voy a discutirles eso, pero les puedo decir que lo que yo vi es profesionalmente muy correcto y yo me lo tomaría en serio. No, de este no nos preocupemos. Este señor llegó segundo en esa elección y actualmente es el presidente de ese país. Fue más o menos lo que uno había visto, ¿no? Estaba buscando posicionarse, generar una base electoral que le permitió actualmente ser, hace, creo, si no me equivoco, 2 años, presidente de su país. Presión sobre los disidentes. Sí, yo sé que en los grupos de trabajo
Los que disienten nos molestan, pero también tenemos que entender que nos ayudan. Son aquellos que no se autocensuran, son aquellos que nos van a opinar seriamente y nos van a decir, justamente porque quiero en el éxito del proyecto, te digo que esto no es por ahí. Que por lo menos tenemos que averiguar si es por ahí. Que no tomemos esta decisión tan apresuradamente. Generalmente los grupos, cuando son muy cohesionados y han sido exitosos en el pasado, no son permeables a la disidencia. La descalificación de las amenazas y de los riesgos. No podemos perder en ese lugar, porque ese lugar es nuestro bastión histórico. Pero tengo aquí media docena de encuestas que marcan una tendencia decreciente de nuestra intensidad de nuestra intención de voto, que proyectada a futuro va a significar que vamos a perder. Esto se da vuelta, yo voy a territorio y esto yo lo resuelvo. No es una buena idea. Uno no puede aterrorizarse por los amenazas, pero sí tiene que aprender a respetarlos. Y muchas veces los grupos que toman decisiones políticas las subestiman. Y esto es fuente de futuros fracasos. La existencia, esto se ve muy claramente, de los llamados guardianes del orden. ¿Quiénes son? ¿Los que filtran la información hacia el líder principal o los que se ocupan de descalificar las amenazas y sobre todo los que se ocupan de presionar a los disidentes? A veces no es necesario ponerle una pistola en la cabeza al disidente, decirle, si tu intención es tener algún cargo en el próximo gobierno, mi humilde y modesta sugerencia es que desistas de esta actitud que tenés en las reuniones de trabajo. Pero yo siento que tengo que decir esto porque yo soy el que sabe de economía y esto que estamos diciendo no se puede sostener. Estás en libertad de hacer lo que quieras, pero invento un nombre. A Laura, invento, que es la líder del grupo, no le gusta que le señalen errores en las ideas en los proyectos que ella presenta. Pero ¿para qué estoy yo aquí? Si yo no puedo hacer esto, no tiene sentido mi aporte. ¿Cuál es mi aporte? Tu aporte es no disentir con las tendencias generales del grupo. Y eso no funciona. Y estas personas son detectables en cualquier equipo de toma de trabajo. Y finalmente, algo de lo que les hablé antes, que es la ilusión del falso consenso. La sensación de que estamos todos de acuerdo, cuando en realidad muchos de los que estamos en el grupo no estamos. ¿Cómo no va a suceder esto? No va a suceder esto si hay gente que no dice lo que piensa, si se presiona a los que piensan diferente, y si en algún momento pensamos que por esa fuerte razón moral que nos asiste, que por esa sensación de que siempre hemos sido exitosos, porque yo he ganado hace 25 años elecciones aquí, y sé perfectamente cómo se gana esta elección, pero mire que ahora hay estos datos que son diferentes. Mire que los millennials y los centennials privilegian otras cosas. No me diga a mí cómo tengo que hacer esto. Bueno, de la sumatoria de todo eso, a veces el grupo dice, bueno, finalmente, estamos todos de acuerdo, vamos a tomar esta decisión política, vamos a tomar esta decisión de apoyar esto o de rechazar esto otro, y hay una especie de sí, en el fondo, no reproduce el verdadero pensamiento y las convicciones de cada uno. Y ahí es donde el grupo, más que un aliado, se vuelve un enemigo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Una muy importante es el examen incompleto de alternativas. Todo buen grupo de tomadores de decisión tiene que al menos pensar en alternativas. ¿Qué hacemos si esto no sale exactamente como nosotros teníamos pensado? Yo, por ejemplo, cuando trabajamos en comunicación de campaña, una de las cosas que hacemos con los equipos de comunicación es tener ya preparados distintos discursos para la noche de las elecciones. Según nos haya ido como queríamos, según nos haya ido por debajo de lo que queríamos, y según nos haya ido muy mal, que son distintos matices. Uno no tiene que carecer de planes alternativos, de planes contingentes, es una obligación. El presidente Bill Clinton tenía una costumbre muy interesante para los que nos dedicamos a esto, que era que él, cuando tenía que tomar una decisión que era muy compleja, y las decisiones de los presidentes en todos los países del mundo son muy complejas, en los países que manejan parte de la política mundial son mucho más complejas, él reunía dos grupos que sabía a priori que esos grupos eran distintos, y los hacía trabajar con distintas alternativas o de solución al problema al cual tenía que enfrentar. Es decir, él arrancaba siempre con un plan alternativo.
de manera tal que si en algún momento del camino tenemos que cambiar, tuviéramos una idea de por dónde intentar ir. La sesgada evaluación de los riesgos, la sensación de que no nos puede pasar nada. Yo estuve haciendo tareas de asesoría en Perú durante el proceso electoral hace unas semanas atrás, con la segunda vuelta. Yo antes de la primera vuelta estuve trabajando allí. Yo observaba a un gran número de partidos, porque ustedes ahora en Perú tienen una enorme cantidad de partidos pequeños, diría yo. De hecho, a la segunda vuelta llegaron 2 políticos que entre los dos no llegaban a reunir un tercio del electorado, era el 32 y fracción. Entonces yo los escuchaba hablar y la verdad decía, la gente me parece que como que se autoconvencían entre sí de que la situación era mucho mejor de lo que realmente era. Y esto es peligroso y por eso necesitamos que los grupos sean capaces de desafiar nuestras ideas y de desafiar, no el rol de líder, desafiar las ideas. Esta carencia de alternativas nos lleva muchas veces a descartar apresuradamente opciones. No, eso no lo podemos hacer nunca. En política se puede hacer casi todo. No sé, le voy a dar un ejemplo local. Yo escuché durante no menos de agosto, 11 meses, decir al gobierno argentino que de ninguna manera iba a cerrar un acuerdo con la productora de vacunas Pfizer porque le pedía condiciones inaceptables y si no se encuadraban dentro de nuestra ley, que ya se había sancionado, la ley de vacunas de emergencia, que por el tema de las negligencias, y que son vacunas, todos lo sabemos, cuyo nivel de testeo no es el habitual, ni mucho menos. Pasamos de 8 años a 8 meses. Y hace una semana, un decreto de necesidad y urgencia del presidente resolvió el problema y ahora tendremos, además de las otras vacunas que circulan en Argentina, vacunas de origen americano y en particular de Pfizer. Por lo tanto, no hay que descartar. Pero para no descartar nada, hay que tener guardado en algún lugar de nuestro disco duro esas alternativas, ese plan B. Plan C, si lo hay, mejor. Por lo tanto, no hay nada peor que llegar a esta situación con una ausencia de planes contingentes. Es decir, las consecuencias básicamente implican que no hemos elaborado adecuadamente los riesgos, que no tenemos claros los objetivos del grupo y los tiempos disponibles. O sea, como todo el mundo lo hace, nosotros también lo hacemos. Como todo el mundo se escapa, también todo el mundo se escapa. O sea, no podemos hacer más de lo mismo. No es que nos querramos dar de la gran cosa, los de mango, pero yo sí creo que hay que ser ordenados. Colega, su micro está abierto. Y con todo también lo Carol, me parece que tu micro está abierto. Disculpa, Orlando, que... No, me gustó la intervención porque en realidad tenía que ver con lo que estábamos diciendo. No sé si se refería a un hecho que le estaba sucediendo en ese momento o estaba reflexionando sobre lo que decíamos, pero venía tan acorde que me encantó lo que dijo, así que muy agradecido por la interrupción. Sí quería llegar al punto de que hubo un punto que me salté, que es el de la errónea ponderación de los objetivos del grupo. Esto es clave para entender. ¿Qué es lo que podemos plantearnos como objetivo, de corto, de mediano y de largo plazo? Porque el problema es que en la política los tiempos son todos perecederos. Y si no lo planificamos bien, esa falta de tiempo, si no elegimos bien los objetivos, la falta de tiempo para alcanzarlos va a terminar conspirando contra la calidad de la decisión y el objetivo no se va a alcanzar. Y no se va a alcanzar el objetivo y se va a atribuir cualquier razón que no tenga que ver con que hicimos un cálculo inadecuado. Es decir, tenemos que ser muy fríos en esto y aceptar la realidad respecto de lo ideal. La verdad, uno tiene que tratar de plantear los objetivos posibles, corto, el mediano y el largo plazo. Bien, habíamos hablado, sí, eso sí, de la falta de alternativas, de la ausencia de planes contingentes, el famoso plan B, y yo diría que si hay un plan C también. Es cierto, alguien me va a decir, no siempre se puede. No, no siempre se puede, pero la gran mayoría de las veces se puede. Bien, por lo tanto, y para terminar, ¿qué es lo que no debemos olvidar? Acordar con el grupo metas y objetivos posibles. Asegurarnos que estamos todos realmente comprometidos. Y estar comprometido o comprometida no tiene que ver
solamente con apoyar, sino que tiene que ver con el compromiso que genera el esfuerzo de decir, yo quiero que esto salga bien y por esto no estoy de acuerdo. Eso es un verdadero compromiso. Porque decir que sí a todo y aplaudir lo que dicen todos no es un verdadero compromiso. Eso es evadir el compromiso. Evadir el compromiso de enfrentar y decir, mire, vamos a repetir esta estrategia de campaña que nos ha salido mal siempre. El otro día nosotros trabajamos con una política aquí en Argentina, que hay elecciones en el mes de noviembre, intermedias, legislativas, y ella es de una provincia donde curiosamente está dividida en provincias, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en la práctica es una provincia más, y esta mujer de la política es de una provincia donde curiosamente el partido que ahora gobierna Argentina no gana casi nunca. Y el otro día estábamos en la reunión de equipo y yo empiezo a escuchar, con Virginia empezamos a escuchar lo que van a hacer y se nos ocurre preguntarle, ¿pero esto es lo que hacen ustedes siempre? Y me dice, sí, porque nosotros ya estamos organizados, vamos a ir primero acá y después allá y vamos a plantear esto y vamos a cuestionar esto otro. Hace 35 años que no ganan en ese lugar. Y yo le digo, miren, si ustedes repiten lo que hicieron antes, por más correcto que ustedes crean que es, acá hay un hecho real, repiten lo que han hecho siempre, van a perder como siempre. Acá hay que dar una vuelta totalmente de enfoque a la comunicación de su campaña. Por lo tanto, eso es buscar el compromiso. Y asegurarnos que los consensos sean reales, que si hay alguien que no está de acuerdo por algo, si hay alguien que realmente no está convencido, bueno, debatámoslo y resolvámoslo. No hay nada peor que el autoengaño. Vamos bien cuando muchos saben que vamos mal. Evaluamos objetivamente nuestros aciertos y errores. La verdad que esto es muy difícil. Generalmente los aciertos tienen muchos padres y los errores son siempre huérfanos. Es bueno saber que a veces uno acierta sin haber hecho las cosas bien, pero van a ser muchas más las veces que va a acertar si hace las cosas bien en el procedimiento. Y muchas veces las cosas no salen como tendrían que salir y uno ha hecho todo bastante bien. Por lo tanto, tenemos que, después de una elección, nos haya ido bien o nos haya ido mal, hacer un análisis bien pormenorizado con el equipo y con esta capacidad de compromiso y de acordar metas y de aceptar la disidencia, de qué fue lo que nos sucedió. Por último, los tres últimos, realizamos un diagnóstico adecuado de la situación, es decir, tenemos en claro cuál es el gran tema de esta campaña y por lo tanto estamos en condiciones de responder a eso, porque a mí me pasó, no solo en Perú, me pasó en El Salvador también hace poco, en una campaña, que me dicen, bueno, no, porque aquí el gran tema es la tremenda corrupción. Entonces yo decía, pero esto es lo que dice la gente, como que es el gran tema. No, el gran tema es que no tenemos vacunas. Expliquen por lo menos que por la corrupción no tienen vacunas, pero si no hablan de las cosas que le interesa a la gente, no, es que con esta constitución, con estas leyes, está todo muy bien, pero a la gente, la verdad, finalmente lo que quiere es que le solucionen el problema del día a día. Así que hagamos un buen diagnóstico de cuál es nuestra fortaleza, nuestra debilidad, y cuáles son las oportunidades y amenazas que tenemos en el ambiente. ¿Sabemos en qué punto del proceso nos encontramos? Es increíble, ¿no? Pero muchas veces uno ve que los grupos de tomadores de decisión se pierden en el lugar donde están. Les ha ido bien al principio, entonces creen que hay como una especie de inercia de éxito permanente, hacia el éxito permanente. Y otras veces no se dan cuenta de que en realidad vienen retrocediendo. Mucha gente, cuando llegan resultados de encuestas que manifiestan que estamos perdiendo intención de votos, si es un proceso electoral o aprobación de la gestión, si estamos en gestión, dicen, no, esto es temporario, lo vamos a revertir. No es esa la saber exactamente lo que está pasando y asumir que a lo mejor no estamos haciendo las cosas que la gente está. Y vuelvo sobre esto. ¿Evaluamos adecuadamente los tiempos de los que disponemos? Esto es un error habitual. La planificación responde a tiempos posibles. Saquemos por unos momentos de lado el tema de la pandemia, la virtualidad y todo lo que esto significa, pero realmente el tiempo no se va a transformar en un enemigo o uno de los enemigos en el proceso de toma de decisión. La verdad es una recomendación a tener muy en cuenta en la construcción, la dirección y la dirección de los grupos de trabajo en la política. Muchas gracias. Tengo 5 minutos antes de que venga Virginia para contestar las preguntas que ustedes tengan. Traté de apurarme porque empezamos bastante más tarde,
Así que perdónenme si hablé un poco rápido, pero si quieren hacerme alguna consulta de esta parte de la exposición, con todo gusto estoy aquí para escucharles. Sí. Hola, yo quería hacer una consulta, Con todo que gusto. mientras te escuchaba me generaba esta reflexión. Eh, bueno, siempre el escenario político siempre es conflictivo por naturaleza, ¿no? O sea, no hay forma de pensarlo de otra manera, esa es su esencia. La construcción de consensos pasa por eso. Pero yo quería consultarte, dentro de un poco de esta estrategia de los tipos de liderazgos, de los procesos propios del diálogo, en realidad, ¿cuáles son como estas estrategias, no sé si la palabra es más efectiva, porque todo depende mucho del momento y de los actores, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas estrategias que tú nos recomendarías? O sea, en un contexto polarizado, complicado, o sea, ¿cuáles son esas recomendaciones, esas lecciones aprendidas en ánimo de asegurar mínimos básicos de gobernabilidad, ¿no? Que has visto en los otros procesos políticos, de repente, que bueno, porque el nivel de conflictividad es alto en todas partes, o sea, creo que esa es la dinámica nuestra de los países en la región, ¿no? Por ahí. ¿Eso es todo, Sí, Conchita? eso es lo que Gracias. quería consultarte, o sea, y también seguramente estás siguiendo el proceso peruano, ¿no? Estamos en un momento bien complicado, todavía falta de hecho la Por Dios. promulgación, ¿no? Estamos bien complicados, sin entrar a al propio momento, estoy tratando como de no, a propósito de tratar de extraerme un rato, ¿no? Para ponerme más desde la lógica de la recomendación de lo abstracto, porque claro, ya luego lo llevamos a la práctica, ¿no? ¿Qué recomendaciones habría por el lado del diálogo político, de la negociación, ¿no? En momentos así como de mucha crispación, donde tú puedes hacer algo con la mejor intención y termina yéndose todo para otro lado, ¿no? Entonces esas eran un poco mis reflexiones mientras te iba escuchando y iba tomando notas sobre las cualidades del líder y los equipos y todo lo que iba señalando. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ustedes tienen un problema de una complejidad que asusta, porque la polarización es casi una constante en este momento en casi todas las sociedades políticas que compiten democráticamente en el mundo. Evidentemente, en la República Popular China esto no es un problema. Pero en el resto de los países donde hay competencia de partidos es notable el fenómeno de polarización. Ahora, polarización con elevada dispersión, esa es de ustedes casi, y esa atomización, a mí me impresionó, porque el que llega de afuera a veces ve eso y dice, qué barro, esta gente cómo va a ser para gestionar, porque, a ver, aquí en Argentina el nivel de polarización es altísimo, pero uno tiene el 48 y el otro tiene el 41. Entonces uno, digamos, ve como dos fuerzas donde queda claro dónde hay que negociar, cómo captar a los del medio, cómo internos por un lado o del otro. Ahora, si yo tengo 9 partidos con 5, 6, 7, 8, 9, y como decía antes, y los que llegan a la segunda vuelta no juntan un tercio entre los dos que llegan a la segunda vuelta, significa que el 66% no está de acuerdo con ninguno de los dos. Por Dios, es de una complejidad que sinceramente me excede. Yo y además no me gusta dar consejos así médicos a la distancia, pero sí tengo algunas cosas que transmitirles. Mi exposición básicamente tenía que ver con cómo organizar sus equipos internos de trabajo. Hoy estábamos hablando de eso, ¿no? Yo tengo que hablar mi equipo de trabajo y tengo que asegurarme que me asesore bien respecto de lo que voy a decir en público, que me asesore bien respecto de apoyarnos a nuestra ley. ¿Por qué no cumplimos con nuestros objetivos de trabajo? Dicho todo esto, y en relación más puntual con la pregunta, yo traté de desarrollarme eso. El liderazgo básicamente tiene que tener como primera condición la capacidad de diagnóstico. Si nos equivocamos, esto es como los médicos, si nos equivocamos en el diagnóstico, vamos mal. La primera habilidad de un líder es, esto no lo digo yo, lo dice uno de los teóricos del liderazgo político más importante durante una década
director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ahí ellos no se equivocan, no ponen a nadie más o menos ahí. Pueden equivocar en otras cosas. Ahí no se van a equivocar nunca. Nadie, una década director de la Escuela de Gobierno de Harvard decía, lo primero que tiene que hacer un líder es saber diagnosticar. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Lo segundo que tienen que pensar es que si no diagnostica bien, y sensación desde afuera, en los meses que estuve trabajando virtualmente, se entiende, en Perú, es que me parece que no todos entendían la magnitud del problema que tenían entre manos. O sea, un montón de partidos minoritarios, si no están tan alejados en sus ideas, porque algunos de ellos, vistos desde afuera, estaban muy alejados. Pero otros, la verdad, las diferencias eran porque no se ponían de acuerdo en quién poner de candidato o de candidata. Entonces, me parece que el primer planteo está en una palabra que acaba de decir, que es la palabra del consenso. Un buen diagnóstico de qué es lo que nos está pasando. Una buena estrategia de consenso, es decir, buscar los consensos entre ustedes. Y yo le diría que tendrían que plantearse muy bien si no tienen que buscar algún tipo de acuerdo más allá de todas las diferencias. Y decir, bueno, miren, esto es lo que tenemos ahora. Vamos a tener elecciones el año que viene presidenciales de vuelta. Sinceramente, visto desde afuera, a mí no me terminaría de sorprender demasiado. Porque gobernar con el 19% en el Congreso es un poco complicado. ¿Queremos eso? Y quizás tener la grandeza de hacer como un pacto de la Moncloa. Yo lo veo más por ese lado. Sé que debe parecer un poco menos imposible lo que yo estoy diciendo, porque cuando la gente se enfrenta, cree que las diferencias son más grandes de lo que son, y yo sugeriría eso. Con respecto a cada grupo de trabajo, que era mi presentación de hoy, el líder tiene que tener sobre todo la capacidad de escuchar. Una cosa que hacía Bill Clinton cuando armaba sus equipos de trabajo, y yo les decía que tenían que tomar una decisión, era que él nunca decía de entrada qué era lo que pensaba. Decía, mire, yo necesito, voy a inventar algo porque seguro que no fue, necesito invadir Afganistán. Así que quiero, me voy a reunir con este grupo y le doy esta consigna, hágame un plan contingente para invadir Afganistán, un grupo de halcones. Y después reunía a un grupo de palomas y le decía, bueno, ahora quiero que me hagan un plan contingente para invadir Afganistán. Y díganme los pros y los contras. Después los reunía y él nunca decía si era halcón o paloma. Insisto que la historia la acabo de inventar, que no sucedió nunca porque nunca invadió Afganistán, pero para que tuviéramos algo más vívido. Bueno, esa capacidad de escuchar a los otros, aunque no piensen como uno, yo creo que es el segundo mandamiento de un buen líder. El diagnóstico, la capacidad de escuchar sobre todo a los que no piensan como uno, y tercero, que los líderes no son jefes. Es decir, Latinoamérica está llena de jefes y tienen cada vez menos líderes, aunque los hay, aunque los hay, aunque no haya ninguno, los hay. Y la verdad, el jefe es el que da órdenes y da soluciones. Y el líder, va a decir este señor Heifetz de la Escuela de Gobierno de Harvard, dice, es el que escucha opiniones y es capaz de generar soluciones. No que llega y le dice, no se preocupe, mijo, yo acá esto se lo arreglo yo, ustedes vayan, sigan haciendo, que de esto me ocupo yo, que soy el super líder. Entonces, un liderazgo menos directivo, un liderazgo más empático, la construcción de consensos y la capacidad para escuchar a personas que opinan diferente. Esto es lo que les puedo decir desde aquí hoy. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Rodolfo, vos me dirás, si no hay más preguntas, la llamo a Virginia, que no está muy lejos, esto es lo bueno de la virtualidad, que si yo estuviera en Perú y estuviera en Argentina sería un problema, pero no, está acá a pocos metros. Así que si querés le voy avisando a Virginia que prepare su presentación, y a lo mejor se les ocurra una pregunta para el final, o cómo lo querés llevar a esto. Rodolfo, no se te escucha. No, todavía no. Bueno, yo voy a hacer esto, Rodolfo, o sea, con la cabeza.
¿Te parece bien que le diga a Virginia que se siente aquí y empiece a preparar eso? Sí, los gestos los entendimos todos, porque no hay audio de tus palabras. Muchísimas gracias a todos por la paciencia de haberme escuchado. Desde ya quedamos en contacto, habrán visto nuestras redes sociales, y ahora Virginia se las muestra nuevamente porque son las mismas, y los datos de Comunicatio, si alguien nos quiere consultar por cualquiera de los temas que hemos tratado hoy u otros, de los que aparecen como nuestro esquema de actividades, con enorme placer los vamos a atender. Gracias por la paciencia y los dejo con Virginia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me voy a sumar a... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto verlos a todas las personas que están participando. La verdad que me entusiasmé mucho, nos entusiasmamos mucho cuando nos invitaron a ser parte del curso, y yo voy a desarrollar una segunda parte, estoy aquí preparando para compartir la presentación, donde quiero hablar de 3 o 4 sesgos que completan lo que desarrolló Orlando, y luego centrarme en herramientas de comunicación, es decir, de cómo preparar presentaciones públicas de una manera que tengan eficacia en la comunicación. Ustedes me dirán si se está viendo la pantalla que comparto. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Se ve? Sí se puede ver. Perfecto. Perfecto. Entonces, como les decía en una primera parte, quiero muy brevemente identificar 4 sesgos que afectan nuestras decisiones, y en la segunda parte me quiero detener en lo que sería comunicación política efectiva para la labor parlamentaria, porque de esa manera cubrimos todos los puntos que tenemos en nuestra agenda. Perdón, pero me voy a traer un reloj para tener idea de cómo vamos con en la misma línea de lo que venía trabajando Orlando, y para terminar con el tema de procesos de toma de decisión y herramientas para el trabajo en equipo, sobre todo cuando estamos pensando en comisiones parlamentarias, en el trabajo dentro de las comisiones parlamentarias, pero a veces también dentro de los partidos políticos, yo me quería detener en 4 sesgos que son muy característicos y que se producen, no podemos evitar que se produzcan, porque la realidad es que en el día a día nuestro cerebro recibe muchísima más información que puede procesar. La información le llega al cerebro siempre por la misma vía, que es a través de los 5 sentidos, a través de la vista, del oído y del olfato, ¿no? Y nuestro cerebro está sobreestimulado, lo cual hace que cuando tenemos que trabajar en equipo, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que realizar una evaluación sobre alguna situación, tendemos a simplificar, tendemos a utilizar ciertos atajos. Y ahí es donde aparecen estos sesgos. No es que esté mal tenerlos, porque es inevitable, pero sí, cuando trabajamos en equipo, insisto, en las comisiones parlamentarias o en el interior de los partidos políticos o en cualquier otra situación de la vida política, deberíamos aprender a identificarlos y a que se nos encienda como una pequeña señal de alarma de que nuestras decisiones e interacciones están siendo afectadas negativamente por estos sesgos. Hoy quiero identificar nada más que 4 que, como les decía, se relacionan con lo que Orlando vino desarrollando hasta este momento. Al primero, que muy probablemente lo hayan escuchado nombrar, porque se ha puesto de moda en los últimos tiempos, aunque es muy antiguo, la psicología lo viene estudiando desde la década de 1950, es lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Qué significa el sesgo de confirmación? Bueno, básicamente significa que los seres humanos tendemos a atender, a prestar atención, a recordar a toda la información que confirma lo que ya creemos, toda la información que confirma lo que ya pensamos, toda la información que va en el mismo sentido de nuestras creencias, y la misma tendencia a ignorar todo lo que no lo hace. ¿Por qué esto nos afecta? Porque ¿se acuerdan que uno de los síntomas que les decía Orlando de que algo no está funcionando bien en el proceso de toma de decisión es cuando en un grupo o en un equipo de trabajo se produce optimismo excesivo, confianza excesiva? Bueno, justamente este sesgo alimenta el optimismo, alimenta la confianza excesiva en nuestro propio punto de vista y nos lleva a desestimar
o a rechazar los puntos de vista de otras personas y por lo tanto se pierden valiosos aportes. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Si detecto que nos estamos sesgando en este sentido en nuestras reuniones de trabajo, bueno, tenemos que aprender a ser nuestras propias abogadas del diablo y decir, bueno, aunque yo creo que esta decisión que estamos tomando es perfecta, aunque creo que no está quedando nada fuera, ¿qué se nos podría haber pasado de largo en nuestro análisis? ¿Qué información podría estar incompleta? ¿No? Es como una manera de, no podemos evitar tener sesgo de confirmación, pero podemos tener estos pequeños antídotos para morigerar su efecto. Un segundo sesgo que quería comentar con ustedes es lo que se llama el sesgo conservador. El sesgo conservador es un pariente del sesgo de confirmación y se refiere a que muchas veces cuando estamos trabajando y nos confrontan con evidencia que es totalmente contradictoria de lo que creemos, aún así tendemos más a conservar lo que ya creemos, lo que ya pensamos, que a estar abiertos y abiertas al cambio. ¿Por qué esto nos afectaría? Porque alimenta nuestros prejuicios. Por ejemplo, es característico y está estudiado que supongamos que una mujer lidera un país, como puede ser Jacinda Ardern en Nueva Zelanda o Angela Merkel en Alemania o alguna de las mujeres o la presidenta de Taiwán o cualquiera de las que están en países escandinavos. Uno diría, bueno, hay nuevas mujeres que lo están haciendo bien, eso significa que van a disminuir los prejuicios de estas personas que creían que las mujeres no eran buenas lideresas. Bueno, no. El sesgo de confirmación lo que les lleva a decir a las personas que tienen ese prejuicio es, no, Angela Merkel y Jacinda Ardern y la presidenta de Taiwán son la excepción, no la regla. Las mujeres lideran mal, pero ellas son la excepción. Es decir, hago lo posible por confirmar lo que ya creo. Por lo tanto, cada vez que estemos trabajando en equipo y pensemos que no, esto no es que las cosas son diferentes de lo que yo pienso, sino que esta es una situación excepcional, eso nos está indicando que tenemos que revisar el proceso y la información con la cual estamos tomando la decisión. Tercer sesgo que les quería comentar es lo que se llama el sesgo de afinidad, que es la tendencia inconsciente que tenemos a relacionarnos con aquellas personas que percibimos como similares a nosotras y a nosotros. Por ejemplo, es característico, y si ustedes hacen un análisis, un autoanálisis de su comportamiento con honestidad, seguramente se van a dar cuenta de que tienden más a interactuar y a relacionarse en sus equipos de trabajo con las personas que perciben que son más similares a ustedes, ¿no? Bueno, ¿cuál es el antídoto? Me tengo que asegurar de estar interactuando con todas las personas. Cuando no estoy interactuando con un sector de la comisión o con un sector del equipo, tengo que hacer el esfuerzo de acercarme y de escucharlos y de revisar mis prejuicios. No quiere decir que vamos a ser amigos o amigas, no quiere decir que necesariamente nos va a gustar todo lo que digan o que van a ser nuestras personas preferidas, pero sí hay algo que nos estamos perdiendo en el proceso de negociación y en el proceso de toma de decisión cuando estamos dejando de interactuar con algunas partes involucradas en este proceso. Y el cuarto y último sesgo al que me quiero referir, con el que seguramente las mujeres congresistas están familiarizadas, es lo que llamamos el sesgo de género. ¿A qué se refiere el sesgo de género? Bueno, es la tendencia inconsciente en las situaciones de poder, en las situaciones de liderazgo, en las situaciones de negociación, en las situaciones de toma de decisión, a preferir a un género sobre los otros géneros. Esto es problemático porque genera múltiples barreras para las personas que no son hombres para ejercer su liderazgo y para que sus voces sean escuchadas en los espacios de toma de decisión. Les quiero decir además que cuanto más una persona se aleja del estereotipo del liderazgo, supongamos que el estereotipo del liderazgo es este señor que está en el medio de la pantalla, ¿no? Un señor de mediana edad, blanco, varón, heterosexual, etcétera, etcétera. Cuanto más las personas que ejercen el liderazgo se alejan de ese prototipo imaginario que hemos construido de lo que es el liderazgo y que es inconsciente, más dificultades va a tener esa persona para que su voz sea escuchada. Por ejemplo, si es una mujer,
Si es una mujer embarazada va a ser peor. Si es una mujer embarazada de una minoría étnica, todavía va a ser peor. Si es una mujer indígena, si es una mujer de edad avanzada o mayor, si es una mujer trans. Es decir, cuanto más una persona se aleje de este estereotipo, más barreras va a enfrentar y menos escuchada va a ser en el proceso de toma de decisión. Es decir, que cuando estamos trabajando en grupos, también tenemos que estar atentas y atentos a ver si realmente las voces de estas personas que no se parecen a eso que hemos internalizado como la imagen del liderazgo, están siendo escuchadas de la misma manera y están teniendo el mismo peso y las mismas oportunidades en el proceso de toma de decisiones. Evidentemente, el cambio es posible si generamos conciencia, es posible si tenemos estos antídotos en marcha cuando nos sentamos a tomar decisiones en equipo y a trabajar en equipo y a negociar en equipo. Dicho esto, que era lo que quería agregar para cerrar la primera parte que estuvo trabajando Orlando, me quiero centrar en lo que serían herramientas de comunicación política efectiva y decirles en primer lugar que comunicar bien no es magia, no se soluciona con tener una varita mágica, ni tampoco es algo con lo que uno nace, ¿no? Es verdad que hay personas que son más naturales para la comunicación y que a otras les cuesta más trabajo, pero la realidad es que todas las personas podemos aprender a comunicar bien, porque la comunicación consiste en aprender hábitos, en aprender buenos hábitos, y a veces en desaprender algunos hábitos malos que tenemos para reaprender mejores hábitos. Es habitual que cuando tenemos que hablar en público, que cuando tenemos, por ejemplo, que hablar en el pleno del Congreso o exponer ante la comisión, eso genere nervios, eso genere ansiedad, ¿no? Tenemos nosotros muchas clientas, algunas de ellas han sido diputadas nacionales varias veces, con varios mandatos, muchas hablan mucho en el pleno del Congreso, otras casi no hablan, ¿no? Y nosotros les decimos, pero tenés que hablar, te tiene que escuchar tu voz, tenés que mostrar tu trabajo, tus opiniones, y muchas de ellas tienen unas barreras terribles que vencer, porque es verdad, por algo se llama exponer en público, porque una se siente expuesta, esta es la realidad. El miedo es normal, es una reacción normal que tenemos a esa exposición. Lo que podemos hacer es aprender a gerenciarlo, aprender a controlar ese temor. Y una herramienta que tenemos para aprender a controlar ese miedo y a que no nos impacte tanto es aprender a no improvisar. Muchas veces se dice que bueno, que la improvisación es lo mejor que podemos hacer y no es cierto. La espontaneidad es algo bueno, la improvisación es algo malo. En comunicación, quienes asesoramos en comunicación siempre decimos que el mejor discurso improvisado es el discurso preparado, y que la improvisación en todo caso tiene que ser un recurso de un momento desesperado, pero jamás un estilo, ¿no? Tiene que ser la excepción, pero no la regla de nuestra manera de comunicar. Cuanto menos improvisemos, menos nerviosismo vamos a sentir a la hora de comunicar. ¿Cómo entonces hacemos para no improvisar y para tener una presentación buena, eficaz y sentirnos confiadas en el momento de realizarla? Bueno, básicamente hay que tener en cuenta 5 puntos que nos ayudan a tener una buena presentación que a su vez nos va a hacer ganar seguridad. El primer punto es definir la idea central, es decir, preguntarme, esencialmente, ¿qué quiero comunicar? ¿Para qué estoy haciendo esta presentación? ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? ¿Y cuál es la idea central? Esto es importante porque nos evita irnos por las ramas. Es decir, este primer paso es preguntarse en esencia, ¿qué estoy intentando comunicar? ¿Cuál es el punto central? Mi sugerencia es que cuando se estén preparando, porque tienen que hacer una presentación, escriban esta idea, no más de 3, 4, 5 renglones. Escríbanla, esta idea que hace el centro de la presentación. Y luego hagan el esfuerzo de sintetizarla en una única frase. Y tengan siempre esa frase a la vista mientras preparan toda la presentación, porque eso es lo que va a evitar que se vayan por las ramas, ¿sí? Muchas veces las personas en la labor parlamentaria lo que nos dicen es,
bueno, es que empiezo por un lado y después me acuerdo de otra cosa, y entonces como esto se relaciona con esto, y en la política en realidad hay tantas cosas relacionadas entre sí, finalmente me termino yendo por las ramas. Bueno, la manera de no hacerlo es pensar en esto, es decir, si la idea central de mi presentación es que quiero comentar la importancia de que presentemos o trabajemos en un proyecto de ley para regular el acoso en las redes sociales, y eso sería mi idea central, ok, la frase que lo sintetiza es tolerancia cero al acoso en línea, ¿no? O si quiero hacer una presentación hablando de por qué creo que es importante contar con leyes de paridad, ese es mi párrafo, bueno, la frase sería por un planeta 50-50 en 2030. O si quiero hablar de la importancia de que las tareas de la corresponsabilidad doméstica se distribuyan de otra manera para que las mujeres tengan iguales oportunidades en los escenarios laborales que los varones, esa es mi idea central, puedo pensar, bueno, voy a hablar de más licencias por paternidad, ¿no? Es decir, tengo que definir esa idea central porque va a ser la guía con la cual voy a armar mi presentación. Segundo paso, me tengo que preguntar a quién le estoy hablando. ¿Le estoy hablando a los propios? ¿Le estoy hablando a la oposición? ¿Quién es esa audiencia a la que estoy tratando de llegar? ¿Quiénes son esas personas a las que este discurso, a las que esta presentación les está hablando? ¿A los propios, a los ajenos, a la opinión pública? Porque este discurso va a estar televisado o va a estar accesible en las redes sociales. ¿A quién? ¿A quién le estoy hablando? ¿No? Entonces, esto es importante porque la información que deseamos comunicar va a requerir que la planteemos en un estilo diferente dependiendo a quién. No es lo mismo hablar a los propios que hablarle a la oposición. No es lo mismo hablar a colegas de la política que hablarle a la opinión pública o a la ciudadanía. Entonces, esto es un segundo paso que es importante para que la comunicación que están preparando realmente sea eficaz. Tercero, ya tengo la idea central. Ya sé a quién se la voy a comunicar. Bueno, llegó la hora de conectar todas las ideas que conforman este argumento, de preparar este argumento. Supongamos que la idea central es que yo quiero lograr más igualdad para las mujeres en los escenarios laborales, ¿verdad? Entonces, le puedo decir, bueno, necesitamos nuevos arreglos, nuevas leyes de licencias por paternidad, y necesitamos leyes que obliguen a las empresas a publicar los salarios discriminados por género. ¿Sí? Son todas ideas que se conectan al argumento central, que es mejorar la situación de igualdad laboral para las mujeres. Entonces, ¿cómo hago para preparar este argumento? Bueno, una cosa que a mis clientes les funciona muy bien y que yo suelo sugerir mucho y que yo misma hago porque es algo práctico, porque es muy visual, es que escriban en papelitos como si fueran post-its o toman una hoja y la cortan en varias partes. Escriban cada uno de esos puntos claves como si fueran títulos, ¿no? Una idea por papelito, licencia por paternidad, publicación en las empresas de sueldos discriminados por género, van poniendo una idea por cada papelito. Y piensen cómo los pueden conectar. Si los tienen en una mesa, ordénenlos, pónganlos en diferente orden, hagan distintas combinaciones, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta cuál es el hilo argumental, de dónde partir, cuál es el primer argumento, cuál es el segundo, cuáles son los más cercanos a la propuesta que ustedes quieren hacer. Pero a veces visualizar los papelitos e irlos moviendo de lugar les hace ver rápidamente cuál es la manera más lógica de argumentar algo, ¿de acuerdo? A veces estamos acostumbradas y acostumbrados a argumentar empezando por lo más lejano hacia lo más cercano al problema, y a veces nos damos cuenta que lo mejor es tirar el problema central de entrada y luego buscar los puntos de apoyo. Entonces, jueguen, hagan combinaciones para ver cuál es la mejor manera de comunicar. También es importante en la preparación del argumento que vuelvan los puntos clave personales, que traten de darles dimensiones humanas, por ejemplo, compartiendo alguna historia, compartiendo algún caso, porque eso ayuda a mantener el interés y la atención de la audiencia, ¿sí? Puede ser una historia personal,
puede ser una historia de una tercera persona que ustedes conocieron, no sé, durante sus campañas electorales, o de personas que se acercan a sus despachos en el Congreso, trayéndoles problemas concretos de la ciudadanía, ¿no? Tratar de ilustrar humanamente esta idea central que ustedes quieren comunicar. ¿Sobre qué temas podemos contar historias e ilustrar nuestro argumento humanamente y con historias? Sobre el tema que quieran. No hay límite, no hay límite, ¿sí? Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, quería contar cómo es importante que en estos tiempos de pandemia, donde es tan difícil todo, toda la familia se implicara en la crianza de los hijos y no le dejaran toda la carga solamente a las madres. Entonces ella tomó un antiguo proverbio africano que reza: se necesita una comunidad para criar a un niño, y ella publicó en su Instagram, bueno, mi esposo se levantó temprano esta mañana, cuando llegué a la cocina encontré que él ya había preparado la lanchera, la vianda para que nuestra pequeña hija se la llevaba a la escuela. Mientras yo estoy en campaña, él se ha ocupado mucho de nuestra hija, y eso también ha sido posible porque mi mamá ha colaborado mucho. Es decir, nos está contando a través de una experiencia personal lo importante que sería que en cada familia se tejieran estas redes entre padres, hijos, abuelos, para poder salir de esta situación que ha trastocado tanto la cotidianeidad. O por ejemplo, también Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, contó esta historia el día de las elecciones para incentivar a la gente a votar, donde cuando le quería explicar a las personas lo que significaba el compromiso ciudadano y el compromiso con el voto, publicó esta foto de una novia, de una muchacha que estaba en el día de su boda, con sus damas de honor, que antes de ir a la boda fueron a votar, ¿no? Y entonces dijo, bueno, esta joven mujer hoy se comprometió 2 veces, se comprometió con su voto y luego fue y se comprometió en su boda. O por ejemplo, como la intención de voto era baja y se presentaba un escenario de mucho abstencionismo, ella contó una historia para motivar a la gente a votar y dijo que entre las cartitas que recibe todos los días de niños, un niño le había dicho que él quería votar y que quería votar por ella, pero que la mamá le dijo que los niños no votaban. Y él dijo, no, yo no me voy a quedar sin votar, así que él dibujó su propia papeleta electoral, no sé si ven que ahí dibujó candidatas y candidatos para poder votar. Y ella dijo, a ver, hay personas que están desesperadas por votar y ustedes que tienen el derecho, ciudadanos y ciudadanos que tienen el derecho, ¿cuál es su excusa para no hacerlo? Contó una historia el día en el que se discute y se aprueba el presupuesto en el Congreso, ¿sí? Ese es el ministro de Hacienda, el ministro de Economía de Nueva Zelanda, y Jacinda Ardern, todos los años, cuando se discute el presupuesto en el Congreso y se vota el presupuesto en el Congreso, le regala una corbata nueva. Es una tradición que ellos tienen. Y esta vez dijo, hoy es el día del presupuesto, hoy se debate el presupuesto en el Congreso, y como todos los años le ha regalado una corbata al ministro de Economía, pero este año la corbata que le estoy regalando a nuestro ministro de Finanzas es una corbata de un pequeño comercio hecho por los pequeños fabricantes que venden estas corbatas, y es una señal de lo que espero que se vote hoy cuando se apruebe el presupuesto, que se le dé más apoyo luego de la pandemia a los pequeños comerciantes, a las pequeñas empresas, a los pequeños emprendimientos, porque los más grandes tienen más espalda para soportar la crisis económica, pero los más pequeños no. Así que esta corbata que le regalo al ministro es una señal de lo que espero que suceda hoy en el Congreso. Esta es una clienta que nosotros tenemos aquí en Argentina, es una diputada que se llama Victoria Montenegro, y fíjense cómo ella aplica esto que les estoy contando. Ella no necesita muchos recursos, es su propio teléfono celular, ella está en su despacho en el Congreso, luego le pidió a un hijo que le pusiera los subtítulos, y además como ella creó y preside la Comisión de Discapacidad en el Congreso, pidió que por supuesto al videíto le agregaran lenguaje de señas. Pero fíjense cómo uno a través de historias reales y de casos reales puede hablar de aquello que espera que se pueda legislar. Hola,
te voy a contar dos historias. Una es la de Mariel y la otra es la de Claudia. Mariel es la mamá de una chiquita electrodependiente que vive en el barrio Padre Mujica. ¿Cuál es el problema que tiene? Que en el barrio permanentemente se corta la luz y la chiquita tiene riesgo de vida. Claudia es la mamá de varios hijos, 4 de ellos con diferentes discapacidades. Tuvo que intervenir la justicia para que tengan un subsidio habitacional que no soluciona el problema de fondo. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que hay muchísimas personas en la ciudad de Buenos Aires que tienen diferentes discapacidades y que no pueden acceder a una vivienda digna. ¿Qué es lo que proponemos? Modificar la ley 1251 para que las personas con discapacidad tengan mejor puntaje y puedan acceder de mejor forma a una vivienda. ¿Qué es lo que queremos? Queremos una ciudad sin barreras para todos y todas. ¿Sí? Ella toma 2 historias reales de casos que conoció, de personas que se acercaron a su despacho en el Congreso, perdón, y sobre la base de eso explicó cuál era la ley que quería modificar. Además de narrar esas historias, que es lo que se llama técnica de storytelling, esas historias protagonizadas por otras personas, también se pueden construir historias con nuestra actividad diaria, con nuestro día a día, que es lo que se llama, en vez de storytelling, story doing. Por ejemplo, durante la pandemia, la alcaldesa de Santander se mostró con otras mujeres cosiendo mascarillas, o la congresista, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez del Congreso de los Estados Unidos, hizo diferentes series de fotografías y de historias mientras ella repartía comida en la peor época de la pandemia para personas mayores, para personas que no podían salir de sus casas, e iba contando la situación de estas personas. Es decir, narraba a través de sus acciones ciertas situaciones que le llamaban la atención y que le hacían pensar en legislaciones que había que crear o que había que comunicar. Bueno, Angela Merkel usó el story doing para decirle a la gente en el inicio de la pandemia que por favor se fueran a sus casas, ¿no? Básicamente el mensaje era: no les estoy pidiendo que hagan lo que yo no haría, yo también me estoy preparando para encerrarme, para hacer el aislamiento que les estoy pidiendo que hagamos a causa de la pandemia. O, por ejemplo, la consejera de Sanidad de Cataluña quería decirles a las personas que el hecho de tener que estar aislados físicamente no implicaba estar aislado emocionalmente, que la distancia social, física, no implicaba distancia emocional, y ella lo hizo con varias fotos en las que ella tiene una hija muy pequeña, por un tiempo no pudo volver a su casa porque había estado en contacto con personas con COVID, y entonces ella mostraba cómo a partir de su teléfono y a partir de la tecnología se podía mantener en contacto con su hija pequeña. ¿Por qué cuando presentamos los argumentos es importante contar historias o es importante ejemplificar con casos nuestros argumentos? Bueno, básicamente por 2 razones de la mayor importancia. La primera razón es que las historias nos hacen sentir que estamos compartiendo algo. Los seres humanos somos gregarios, los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en comunidad, somos seres sociales, y si bien el compartir ha cambiado, porque antes era cara a cara y ahora es mucho más a través de las pantallas, lo cierto es que las historias nos dan sentido de comunidad. Lo segundo es que las investigaciones nos muestran que quienes escuchan una historia recuerdan aproximadamente el 70% de la información que se les ha compartido, mientras que quienes escuchan números o estadísticas recuerdan solamente entre el 5 y el 10% de la información que se les ha comunicado. Así que fíjense qué poderosos que son los casos, las anécdotas, las historias, todo lo que tenga un contenido humano, porque eso hace que las personas recordemos mucho más y pensemos mucho más en aquello que nos están comunicando. Cuarto paso, acuérdense, primer paso era definir la idea central, segundo paso era pensar a quién le voy a hablar, tercer paso era preparar el argumento, encontrar las historias que me ayuden a comunicar mejor ese argumento, y el cuarto paso es definir cómo voy a abrir y cómo voy a cerrar la presentación. ¿Sí? Ustedes saben que las personas nos acordamos sobre todo de lo que se dice al inicio, de lo que se dice al final, y nos olvidamos un poquito de lo que pasó en el medio. Entonces la apertura y el cierre de sus discursos, la apertura y el cierre de sus presentaciones son de la mayor importancia. Hay algunas fórmulas que se utilizan en oratoria para iniciar y para finalizar discursos,
Y sobre todo el inicio es muy importante, porque lo que las investigaciones nos muestran es que los seres humanos, cuando empezamos a hacer una exposición pública, tenemos una ventana de 15 segundos, máximo 30 segundos, para que la persona que está del otro lado decida si es interesante escucharnos o desconecte de nosotros y se ponga a enviar un WhatsApp y decida que no nos va a escuchar porque le aburre muchísimo lo que estamos diciendo. Entonces es muy importante que cuando ustedes van a realizar una presentación en el Pleno del Congreso, en una comisión o con los periodistas, o una declaración de prensa, cualquier cosa que tenga formato de comunicación que ustedes vayan a presentar, tiene que tener un inicio potente para que las personas estén más predispuestas a escuchar la totalidad de la presentación. Hay 7 aperturas y cierres que yo les quiero compartir que suelen funcionar. Uno puede ser, por ejemplo, comenzar, como veníamos diciendo, por compartir una experiencia personal, ¿no? El otro día se acercó al despacho una persona que me comentó X cosa, o una historia. Cuando estuve en campaña aprendí visitando tal población, existen tales obstáculos y desafíos para tales personas. Puede ser una anécdota. Ayer me subí a un taxi y el conductor me comentó que puede ser un testimonio, puede ser un recuerdo. Eso es una forma de empezar, es a través de estas historias de interés humano que ustedes pueden utilizar para gatillar la atención de quienes estén del otro lado. Pueden comenzar con la pregunta retórica, pueden comenzar por estas autopreguntas que no esperamos que tengan respuestas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hablar de la importancia de contar con mayor presupuesto para educación, si cuando estamos hablando del presupuesto y estamos debatiendo el presupuesto, yo quisiera hacer hincapié en que necesitamos ampliar el presupuesto en educación, yo podría decir, dicen que la educación es cara, pero ¿cuánto le cuesta la ignorancia a nuestro país todos los días? ¿Sí? Es una pregunta que no espero que nadie responda, pero que los seres humanos normalmente estamos acostumbrados a que cuando nos preguntan algo levantamos la cabeza y prestamos atención, es casi automático. Entonces, si yo en vez de empezar mi discurso diciendo la ignorancia le cuesta mucho dinero a nuestro país todos los días, o le cuesta mucho a nuestro país todos los días, empiezo diciendo ¿cuánto le cuesta la ignorancia a nuestro país todos los días? Estoy abriendo una pregunta que hace que me presten atención. Puedo empezar poniendo sobre la mesa la razón o la idea más poderosa que tengo. Estamos aquí por una razón. Lo más importante que quiero compartir con ustedes hoy es tal cosa, y luego dar todo el discurso. Hoy vengo a compartirles una idea importante, y luego todo el discurso. Pueden empezar por un refrán, como dice la canción, o como dice el refrán, mejor pájaro en mano que 100 volando, tanto va el cántaro al puente que al final se rompe. Pueden empezar con una cita célebre. Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa que tenemos para salvar el mundo, y por eso quiero que hoy hablemos del presupuesto de educación. Pueden empezar con una estadística visual. Pueden decir, por ejemplo, en vez de decirles la cantidad de un número como la cantidad de muertos que tenemos en Argentina por accidentes de tránsito, que es un número que si se los digo se lo van a olvidar en 5 minutos, les puedo decir que en Argentina tenemos tantos accidentes de tránsito que se mueren la misma cantidad de personas todos los años, como si se nos cayeran las Torres Gemelas todos los años 2 veces. Es decir, en accidentes de tránsito en Argentina se muere la misma cantidad de gente que se murió cuando se cayeron las Torres Gemelas, pero por 2, multiplicado por 2. Eso es una estadística visual. ¿De acuerdo? No les estoy dando la cifra, no les estoy diciendo 7.000 personas, sino que les estoy diciendo las Torres Gemelas 2 veces. O podríamos empezar como una analogía. Tal cosa es como tal otra, ¿no? La vieja fórmula. Combatir la corrupción es como barrer las escaleras, se hace de arriba hacia abajo. Es decir, ustedes pueden encontrar cualquier analogía que sirva para que las personas un concepto abstracto lo conecten con algo de la vida cotidiana. Yo les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo algunos de estos inicios que les estoy proponiendo para sus presentaciones se pueden utilizar. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo es iniciar una presentación o un discurso compartiendo una experiencia o una historia personal. I have spent my entire life either at the schoolhouse, on the way to the schoolhouse, or talking about what happens in the schoolhouse.
Both my parents were educators. My maternal grandparents were educators. And for the past 40 years, I've done the same thing. And so needless to say, over those years, I've had a chance to look at education reform from a lot of perspectives. Ok. No sé si ven lo que está haciendo. No está diciendo, vengo a hablarles de la reforma educativa, ¿sí? Que para muchas personas sería soporífero y estarían durmiendo. Lo que dice es, me he pasado toda mi vida yendo a la escuela, volviendo de la escuela, en la escuela, porque mis padres eran educadores, porque soy educadora, y es desde ahí que quiero venir a contarles lo que he visto a lo largo de los años de la reforma educativa. Fíjense que son segundos, le tomó 15 segundos hacer esa introducción, pero sin embargo, empezar con una historia personal hizo que las personas se rieran, que las personas se relajaran, le quitó nada más que 5 o 10 segundos de todo lo que va a ser su presentación y logró que las personas le presten atención y que tengan ahora deseos de escuchar de algo tan aburrido como la reforma educativa, ¿sí? Pregunta retórica, esto que decíamos recién. Antes de poner los datos, antes de poner mi presentación, puedo hacer algunas preguntas que tengan que ver con ese tema. How do we deal with extreme violence without using force in return? When you're faced with brutality, whether it's a child facing a bully in the playground or domestic violence, or on the streets of Syria today facing tanks and shrapnel, what's the most effective thing to do? Fight back? Give in? Use more force? This question, how do I deal with the bully without becoming a thug in return, has been with me ever since I was a child. I remember I was about... ¿No? Fíjense, bueno, ¿cómo hacemos? Ella va a hablar de bullying y va a hablar de la necesidad de legislaciones que regulen determinadas cosas, pero ella lo que dice es, empieza con preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo se lidia con la violencia? Sea lo que le sucede a un niño en la escuela o lo que sucede en las calles de Siria. ¿Cómo hago para combatir la violencia sin convertirme yo misma en una persona opresora o violenta? ¿No? Empieza con una serie de preguntas retóricas que hacen que el interés de la audiencia por el tema sea mucho más que si ella dijera, bueno, hoy vengo a hablarles de por qué necesitamos legislación para controlar el bullying, ¿sí? En vez de empezar con la afirmación, empieza con preguntas retóricas. Fíjense, este es José Horacio Rodríguez, que fue el diputado más votado en República Dominicana en las elecciones del 2020. Fíjense cómo él lo usó, este recurso durante su campaña electoral, lo usó con mucho éxito. ¿Cómo poner fin a la altísima corrupción en el Estado dominicano? ¿Cómo acabar con la histórica impunidad que ha protegido por siempre a la clase gobernante? La respuesta pasa por al menos 6 transformaciones que forman parte de mis compromisos. Primero, que el órgano que investiga la corrupción, el Ministerio Público, sea independiente del presidente de turno. Para esto, el Congreso Nacional debe designar al Procurador General de la República por un periodo de tiempo fijo y no que éste sea designado por el presidente en el momento que se le antoje, como sucede ahora. Así dejará de ser un títere y podrá realmente investigar los casos de corrupción aun cuando afecten al propio presidente. ¿Te unes a la buena política? Conoce todas nuestras propuestas. ¿No? Él empezó con una pregunta retórica y luego desarrolló el argumento. Otro recurso, dijimos, bueno, pongamos sobre la mesa la idea central, pongamos sobre la mesa la razón más poderosa que hizo que hoy habláramos, que hoy hiciéramos esta declaración. Vamos a ver un ejemplo, perdón. Ahí, lo podía poner. So hello and welcome. I'm Ken Robinson and I want to talk to you about how people can discover their true talents and passions and the difference it makes in their lives if they do that. It's what I call finding your element. And I want to say a few words. ¿De acuerdo? Puso sobre la mesa el tema de la presentación, pero lo hizo de una manera efectiva. Ya definimos la idea central, ya pensamos a quién le estamos hablando, ya organizamos los argumentos, ya decidimos cómo iniciar nuestra presentación, ahora tenemos que ponerle orden a esa presentación, y eso quiere decir que tenemos que tener conciencia del tiempo. No hay nada peor que cuando, por ejemplo,
no sé si en Perú tienen la costumbre, pero en Argentina la tienen, que cada diputada y cada diputado tiene un tiempo para hacer su exposición, y entonces quien preside el Congreso empieza a decir diputado, su tiempo, diputada, su tiempo, entonces los diputados empiezan, bueno, sí, ya termino, bueno, sí, dejo aquí porque entonces, ¿no? Y es horrible, una presentación cuando cierra deshilachada es horrible. Entonces, si ustedes saben que van a tener 5, 10, 15 minutos para hacer la presentación, 20 minutos, dependiendo del tema que se trate, dependiendo cuáles sean las reglas en ese momento, practiquen para ver si efectivamente lo que quieren decir y el orden que pusieron en los argumentos entra en ese tiempo que ustedes tienen para poder hacer su presentación. Porque realmente cuando las presentaciones no cierran, se pierde algo y ustedes también pierden imagen, pierden potencia, pierden credibilidad, pierden solidez. Más o menos, hay algunas personas que hablan más rápido, otras que hablan más despacio, pero más o menos la medida estándar es que una presentación de 750 palabras nos demanda alrededor de 5 minutos para ser comunicada. Y si no van a leer, tengan a mano una guía con una palabra o una frase clave de cómo van a empezar, cuál es el medio, digamos, el sándwich de la presentación y cómo van a finalizar. Cosa de que si están hablando y en algún momento sienten que se empiezan a ir por las ramas o se están perdiendo, miran esos 3 puntos y ya saben, porque tienen esa organización, cómo tienen que hacer para poder finalizar en el tiempo del que disponen su presentación. Les quiero dar un par de consejos y recursos adicionales. Uno tiene que ver con el manejo de la voz, que cuando se trata de la voz hay que ver cuestiones de tono, de ritmo y de volumen. Básicamente lo que uno tiene que evitar es ser monocorde. Si uno piensa en los electrocardiogramas, no hay nada peor que una persona que habla todo así, que me dice las buenas y las malas noticias en el mismo tono, ¿no? Es decir, no tenemos que ser monocordes, tenemos que hacer como un electrocardiograma en el cual las buenas noticias las damos en un tono y las malas las vamos a dar en otro. No hablen todo de corrido, es preferible que digan menos cosas, pero que utilicen las pausas para que las personas procesen lo que ustedes están diciendo. No le tengan miedo a los silencios, porque los silencios sirven para generar expectativa acerca de lo que van a decir. No es lo mismo que yo les digo a ustedes, quiero decirles 3 cosas muy importantes acerca de la voz, voy a hablar de tono, ritmo y volumen, que si les digo, quiero decirles 3 cosas muy importantes acerca de la voz. Voy a hablarles de tono, ritmo y volumen. Cuando uno silencia, cuando uno pausa, jerarquiza lo que está viniendo después y hace que le presten atención. Pueden enfatizar palabras, subrayar las ideas que están más ligadas con el mensaje que quieren comunicar y por supuesto regular el volumen. Hay personas que hablan todo acá arriba y gritan y gritan y gritan y gritan y gritan todo el tiempo y hay un momento en el que uno dice, no puedo escuchar más, no soporto una persona que grite de esta manera. Pero tampoco pueden susurrar todo el tiempo y hablar así todo el tiempo porque las personas no prestarían atención. Entonces no griten y no hagan un discurso que sea todo arriba o todo abajo, sino que piensen según lo que están diciendo cuál es la regulación que tiene que tener ese volumen. Lo segundo es que hay algunos recursos discursivos que ayudan a que las ideas tengan más llegada. Por ejemplo, las triadas. Las triadas son un gran recurso, ¿no? Vine, vi, vencí, salud, dinero y amor. Esto lo estamos haciendo por el pasado, lo estamos haciendo por el presente, lo estamos haciendo por el futuro, ¿no? Todas las estructuras triádicas suelen funcionar muy bien en los discursos. También funciona muy bien comenzar 3 oraciones con la misma palabra, ¿no? El futuro está aquí, el futuro ya llegó, el futuro es hoy. O repetir la idea fuerza varias veces en el mensaje. Yo lo llamo construir un puente hacia el siglo XXI, porque cuando Bill Clinton, que fue presidente de los Estados Unidos, compitió para su reelección, él fue reelecto entre los años 1996 y 2000. Terminaba su mandato en el año 2000. Por lo tanto, los discursos de su campaña, el lema de su campaña era estamos construyendo un puente hacia el siglo XXI, y en su discurso de lanzamiento de candidatura repitió esa frase 21 veces. La incluyó 21 veces a lo largo de todo su discurso porque era su idea fuerza, ¿no? Entonces, supongamos que la idea fuerza de mi discurso es
¿Qué traerá la igualdad de género? Bueno, la igualdad de género traerá beneficios económicos porque incrementa el Producto Interno Bruto, bla, 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 bla. La igualdad de género también traerá la posibilidad de contar con más talentos para resolver los problemas que aquejan a nuestras sociedades, bla, 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 bla. La igualdad de género traerá beneficios para todos los miembros de la familia, es decir, subrayen su idea fuerza, porque las personas no le prestan atención a todo el tiempo y es importante que la idea fuerza de su discurso y de su comunicación quede grabada. Para finalizar y dejar espacio para que ustedes hagan las preguntas que deseen, les quiero dejar algunas recomendaciones generales de la buena comunicación. La primera recomendación es que tenemos que aprender a comunicar con un lenguaje simple. A veces las diputadas y los diputados tienen un lenguaje muy técnico, muchos de ellos son abogadas y abogados y por lo tanto usan un lenguaje que es muy jurídico, de muy difícil comprensión. Entonces, bueno, si están en una comisión de pares y de iguales, donde todo el mundo es abogado, donde se están discutiendo cuestiones técnicas, bienvenido sea. Pero si van a hacer un discurso en el Pleno del Congreso que va a ser televisado, o van a hacer una declaración a la salida del Congreso para periodistas, no utilicen ese lenguaje. Tienen que utilizar un lenguaje que sea fácilmente comprensible, no utilicen palabras en idiomas extranjeros, incluyendo el latín, las frases tienen que ser cortas, sujeto, verbo, predicado, porque el objetivo de todo mensaje es que sea recordado. Pero nadie va a recordar algo que no comprende. A estos fines, un excelente recurso que ustedes tienen para practicar, hablar no en lenguaje técnico, sino empezar a acostumbrarse a hablar en un lenguaje más simple, son, por ejemplo, los vivos de Instagram o los vivos de Facebook, ¿sí? Esta señora que está en pantalla es Ada Colau, es la actual alcaldesa de Barcelona. Barcelona es una de las ciudades más importantes de Europa, no es la capital de Madrid, pero digamos que tiene tanta o más importancia. Y fíjense la sencillez con la que durante la pandemia ella hizo vivos de Instagram para comunicarse con la ciudadanía. Fíjense el lenguaje que ella utiliza. Hola, estamos en directo. Soy Ada y este es mi segundo directo, mi segundo live. Empieza a entrar la gente, ¿qué tal? Bueno, os voy contando. El otro día, la semana pasada, hace justo una semana, hice mi primer directo, mi primer live, y la verdad es que fue una experiencia que me gustó mucho. Os pude contar algunas cosas, me pudisteis preguntar directamente y eso es la parte que me gustó más, porque además le echo mucho de menos con esto del COVID, que nos podemos ver menos físicamente, se echa de menos el contacto directo con la gente, así que hay que adaptarse a la situación y aprovechar las nuevas tecnologías. Y entonces, pues nada, hicimos la primera prueba, os pedí opiniones, os pedí por favor que me enviarais qué os había parecido, qué podíamos mejorar. Os agradezco muchísimo las respuestas porque me llegaron muchísimas. Y me dijisteis, abre los comentarios, ya están los comentarios ahí abiertos, estáis ahí todo el mundo saludando, saludo a todo el mundo. Y me dijisteis también, por favor, pon un trípode porque nos estás mareando con tanto movimiento. Todavía no tengo un trípode, no os lo puedo enseñar porque si no se desmonta el invento. Estoy aquí con unos libros y unos... Fíjense la sencillez, ¿no? Es la alcaldesa de Barcelona y sin embargo le está contando a la gente. Bueno, escuché sus sugerencias. Me dijeron que tuviera un trípode, todavía no tuve tiempo de comprarlo, pero no importa, me puse unos libros. Y luego toda la conversación que ella mantiene cuando las personas le preguntan acerca del sistema de agua de la ciudad, cuando le preguntan por qué está ampliando las vías para ciclistas y no está ocupándose de otras cuestiones del tránsito de la ciudad, etcétera, etcétera. La manera de hablar de ella no es técnica, sino que es muy directa y muy sencilla. Segunda recomendación, incluyan contenidos de valor cada tanto que sean útiles y que expliquen algo de una manera sencilla. A pesar de ser congresistas y de tener que trabajar en temas que son de la mayor complejidad, cada tanto es bueno conectarse con la ciudadanía, agregando y aportando algún valor desde el lugar en el que ustedes están. Vuelvo a Victoria, la legisladora, cuando hubo unas elecciones, ella no reelegía banca, ella no estaba en mandato todavía, no tenía que reelegir banca, lo que hizo fue organizar un sistema
por el cual había voluntarias y voluntarios que a las personas que quisieran votar y tuvieran alguna discapacidad, acuérdense que ella creó y preside la Comisión de Discapacidad en el Congreso, ¿de acuerdo? Entonces hizo algo que era un contenido de valor que le ofrecía a la ciudadanía desde la Comisión de Discapacidad. Voy a compartir el video. Todas las personas que quieran votar tienen que poder hacerlo. Es nuestro compromiso eliminar las barreras que no te permiten acceder a tu derecho. Por eso somos parte de una red solidaria de personas dispuestas a acercarte a tu lugar de votación. Si tenés alguna discapacidad y necesitas que te acerquemos, o si querés colaborar con tu vehículo y tu tiempo, te pedimos que te inscribas en este link y nos ayudes. Tercera recomendación, la autenticidad se valora muchísimo más que la superproducción. Lo vuelvo a traer a José Horacio, el diputado, que se toma fotos para su Instagram en bicicleta porque él efectivamente usa muchísimo su bicicleta, que ha compartido fotos haciendo rompecabezas porque son su hobby preferido y que tiene muchísimas fotos con su mamá porque efectivamente acompaña a su mamá a muchos lugares, al trabajo, la lleva, la trae todos los días. Digo, la gente no está esperando ustedes estén en pose y tengan unas producciones carísimas, sino que como representantes se puedan conectar desde una comunicación humana, siempre y cuando sea auténtica y no sea posada o mentirosa, ¿no? Cuarta recomendación, ayuden a que las personas visualicen. Cuando hablen, cuando escriban discursos, cuando hablen, utilicen un lenguaje visual, el lenguaje de imágenes ayuda justamente a fomentar la imaginación de la audiencia. Los seres humanos somos seres visuales, así como hay animales que su principal orientación la tienen a través del olfato, y hay otros que la tienen a través del oído. Bueno, para los seres humanos el principal sentido es el sentido de la vista, es el sentido que nos da la principal orientación. Por eso siempre decimos, tenemos frases populares que es: me sentí perdido en la oscuridad, la mano oscura del poder, el príncipe de las tinieblas, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que aluden a que la oscuridad es mala. Bueno, justamente porque somos visuales, entonces utilicen metáforas, imágenes, cuenten historias, cosas que alimenten la imaginación de quienes nos están escuchando. Quinta recomendación, para comunicar en sus redes sociales, más que texto, les sugiero que utilicen videos y más videos. La realidad es que Facebook e Instagram, a pesar de que admiten textos, son redes videocéntricas que van a privilegiar el contenido audiovisual, y cualquier legislación en la que estén trabajando o cualquier medida a la que se estén apoyando o a la que se estén oponiendo, le van a prestar mucha más atención si ustedes son capaces de comunicarlas en pequeños videos. Es importante cuando se refieran a cosas puntuales, técnicas y específicas de las legislaciones, que conecten a través de causas, que les expliquen a las personas con qué causa más grande se vincula ese problema, ¿sí? Por ejemplo, esta mujer es concejala en una localidad muy pequeña en la provincia de Buenos Aires. Entonces ella está trabajando en unas ordenanzas, en unos proyectos que tienen que ver con empezar a separar los residuos, ¿no? Y entonces, y a la recolección de residuos y todo. Entonces, bueno, ella cuenta por qué esto se vincula con la causa del medio ambiente, con la protección del medio ambiente. A ver si les puedo mostrar un pequeño videíto. Están mis residuos, los residuos secos y los residuos húmedos, que los separé en origen y los coloco en bolsas diferentes. Los pongo en el cesto y estaría bueno que se haga una recolección diferenciada y que la disposición final se haga cuidando el medio ambiente. Es decir, lo que nos está contando es, miren, esto que parece técnico, específico de la recolección, es porque tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, porque sería diferente si separáramos nuestros residuos. Séptima recomendación, comunicar y proponer soluciones. No sean personas que solo discuten problemas y solo comunican problemas. Cada vez que planteen un problema, traten de dar la esperanza de que hay una solución posible asociada para ese problema. ¿Sí? Cuando el ministro de Salud durante la pandemia le dijo a Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que estaba muy preocupado porque habían aumentado los casos de depresión y los casos en los que la salud mental se había visto afectada, Jacinda Ardern fue honesta, se lo comunicó a la población, le dijo, miren, el ministro de Salud vino y me dijo que está preocupado porque la pandemia está teniendo incidencia sobre nuestra salud mental, pero además de comunicar el problema, comunicó soluciones. ¿Qué hizo? Hizo un vivo de Facebook,
con un reconocido psicólogo que hay en Nueva Zelanda, que aparentemente anda por los noticieros y por los programas de televisión, de estos personajes que hay en todos los países, y entonces ella les dijo, por favor, me gustaría, después de que le comuniqué a la población que estamos teniendo un aumento de la depresión y de problemas de salud mental, que nos dé algunos tips, algunos consejos de cómo podemos hacer para mantener la salud mental en el aislamiento. Y esto lo compartió en sus redes para toda la ciudadanía. Entonces, no sean solamente vehículos de problemas, sino también de soluciones junto a los problemas. Y la última recomendación, antes de dar paso a sus inquietudes y preguntas, es decirles que no olviden humanizar sus mensajes, no olviden conectar con las emociones, porque del otro lado de sus comunicaciones siempre hay un ser humano intentando conectar con otro ser humano. Ustedes saben que durante la pandemia, Jacinda Ardern decidió que no iba a permitir que los niños hicieran la búsqueda de los huevitos de Pascua, que es tradicional en Nueva Zelanda, donde la gente en los jardines esconde huevos para que todos los niños con sus papás salgan y hagan la búsqueda, pero la realidad es que ese año, el 2020, no era para eso, era problemático. Pero claro, muchos padres y madres le empezaron a escribir preguntándole si iba a haber conejo de Pascua y qué se iba a poder hacer en la Pascua, y ella tuvo que decir que lamentablemente no, pero lo hizo de esta manera. Dijo, bueno, miren, ella podría haber dicho, no, el decreto 48/74 dice que está prohibido los encuentros personales y que es obligatorio el distanciamiento social. Y eso hubiera sido una respuesta técnica. Ahora, ¿ella qué hizo? Dijo, muchos de ustedes me han preguntado si el conejo de Pascua es un servicio esencial, es un trabajador esencial. Tengo buenas noticias, lo es. Pero, dado que por el momento estamos en aislamiento y que el conejo no podrá llegar a las casas este año, porque él también tiene que cuidar de su propia familia conejo, lo que pueden hacer es dibujar y colorear un huevo de Pascua, pegarlos en las ventanas de sus casas, y me va a encantar ver sus diseños. Se los pueden enviar a mi mail, o pueden usar este hashtag. Voy a compartir algunos de ellos en mis redes, y además, si no saben cómo dibujar un huevo de Pascua, les dejo este huevo en un link en mi Facebook para que lo descarguen y lo pinten con toda su familia. Y luego lo que hizo fue publicar el intento fallido de huevo de Pascua que intentó dibujar su pequeña hijita. Ella tiene una hijita muy, muy pequeñita, y dijo, bueno, ¿no? Nuevamente, no les estoy pidiendo nada que yo no haga. Mi hija también va a tener que dibujar un huevito, porque para ella tampoco va a haber búsqueda del huevo de Pascua. Espero que todas estas ideas y recomendaciones les sean de alguna utilidad. Espero que se puedan poner manos a la obra a practicar todo aquello que hemos estado conversando y compartiendo. Les agradezco muchísimo en nombre mío y de Orlando que hayamos estado hasta esta hora, que sé que para ustedes es tarde, luego de la jornada de trabajo conectados y aprendiendo. Les dejo nuevamente nuestro Twitter y nuestro Instagram. Estamos, por supuesto, abiertos a recibir cualquier duda o consulta de lo que hayan trabajado que nos quieran compartir. Y voy a quitar la presentación para que si alguien tiene dudas, preguntas o consultas, aprovechemos este espacio para hacerlo. Muchas gracias. No sé, Rodolfo, si hay alguna... Yo te sigo, o sea, lo que tengamos que hacer, hacemos. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo o hacer algún comentario sobre la presentación, y si no, también estamos abiertos a recibir los comentarios y las consultas cuando ustedes puedan. Ahí veo una congresista que está conectada, pero me parece que se le abre el micrófono a Mary Eliana. Congresista, me parece si Sí, quiere se participar. abre su micrófono, sí. Sí. En todo caso, no sé si tiene alguna consulta a los congresistas. Si no, pasamos a cerrar la sesión de hoy y agradecerles muchísimo a la doctora Virginia García y Orlando de Adamo por acompañarnos esta noche. Ahí Paola Rojas veo que tiene una manito levantada, alzada para una pregunta, me parece.
Ah, no, es un aplausito, es un aplausito. Sí. Gracias, Paola. Muchas gracias, Paola, muchas gracias. Bueno, espero muchas que esta gracias. información les sea de utilidad. Intentamos traerles como herramientas muy prácticas para que piensen cuando trabajan en equipo, qué están dejando fuera, qué no están considerando, cuando están intentando abrir un acercamiento o una negociación, cuáles son las cosas que las podrían estar trabando, y por supuesto cuando tienen que hablar en público, que ese espacio lo puedan aprovechar, porque realmente un espacio de comunicación desaprovechado es una oportunidad perdida que ya no vuelve. Entonces, la idea es que no pierdan oportunidades nunca y que cada espacio de comunicación sea una oportunidad para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García. Estimadas congresistas y asesores y asesoras, les agradecemos mucho por su participación en la sesión de hoy y les animamos a partir de la próxima sesión a seguirnos acompañando, también a invitar a sus colegas parlamentarios y a sus asesoras y asesores a participar en las siguientes sesiones del curso, ¿no? Mañana miércoles 7, desde las 7:15 p.m. estaremos abordando el tema violencia política en razón de género a cargo de la doctora Laura Albaine. Finalmente les recordamos que todas las presentaciones y el material de las sesiones se encuentran en el aula virtual, así como las grabaciones de las sesiones del curso. A estas pueden acceder a través de los códigos brindados a sus correos electrónicos respectivos. En nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y nuestras organizaciones aliadas, les deseo que tengan unas muy buenas noches. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias a